Hola, bienvenido a tu canal Conociendo tu Biblia. Soy Big León. En esta ocasión entramos a la sesión 25 de nuestro libro que estamos estudiando, el libro de Apocalipsis. Una vez más, damos gracias por tu atención y por tu apoyo, pidiéndote por favor que te suscribas a este canal, toca la campanita para recibir notificaciones. También te pedimos que nos obsequies un like. Comparte este material, instruye a otros con este material, también para tu vida será de gran bendición. Y también queremos agradecer tus comentarios, los cuales nos ayudan a mejorar. Entramos ya en directo a Apocalipsis capítulo 18, donde nos habla de la caída de Babilonia. Algunos comentaristas bíblicos dicen que el capítulo 17 describe a la Babilonia religiosa, y el capítulo 18 hace referencia a la Babilonia comercial. En realidad es una misma Babilonia, pero con dos actividades en este libro y que en su momento y simultáneamente ambas serán destruidas. Sin embargo, para efecto de este estudio, aceptaremos este pensamiento acerca de que son dos Babilonias, una religiosa y una comercial. En el capítulo 17 vimos la destrucción de lo que se considera la Babilonia religiosa, donde el poder religioso de esta iglesia universal o esta iglesia ecuménica, apóstata e infiel, que es destruida de manera por demás asombrosa, ya que este capítulo, ahora 18, entraremos a lo que se considera o lo que algunos consideran la Babilonia comercial. Dice el versículo 1, después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Después de los acontecimientos, es lo que quiere decir, después de esto, después de lo que pasó de la Babilonia religiosa contra la gran ramera, desciende un ángel poderoso y con gran luminosidad, es un ángel con mucha luminosidad. Algunos comentaristas creen ver aquí al ángel de Jehová. Es un pensamiento que no comparto, ya que Jesucristo, una vez encarnado, no habría necesidad de que se manifestara, sobre todo en este tiempo y de tal forma. Ahora, con respecto a la mención que se hace de su gran poder, en este caso significa autoridad, y también su esplendor de este ángel, probablemente sea con referencia a la idoneidad o tal vez a la jerarquía requerida de este ángel para el trabajo encomendado. Probablemente este ángel sea un ángel de alta jerarquía. Versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este versículo aclara la introducción de este capítulo cuando dice la gran Babilonia. Esto se refiere a una misma entidad sustentada en dos pilares, como decíamos al principio, el religioso y el comercial, y su destrucción, por tanto, se narra en dos fases. Y si usted notó, la primera fue en el capítulo 17, que habla del primer pilar, que es la religión, y que es atacada por el propio anticristo, claro, por voluntad de Dios. Y el segundo pilar de esta Babilonia, que se marca en este capítulo, es el comercial, que es enjuiciada, en este caso, directamente por Dios. Tan severo es este juicio que lo que aquella otrora hermosas y ostentosas residencias, ahora son consideradas como habitación de demonios. Dice aquí, guarida de espíritus inmundos y de toda ave inmunda y aborrecible. Y me llama la atención que dice la llamada Gran Babilonia, como marca en el versículo.
Esa gran Babilonia, aquella ostentosa Babilonia, ahora es convertida en habitación de demonios y de aves carroñeras que son sancionadas en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Levítico, capítulo 11, versículos 13 al 19. Esta es la misma Babilonia que vemos citada en el texto de este libro de Apocalipsis, en el 14:8. Recordemos que también nos dice el 14:8, ha caído Babilonia, la gran ciudad. Y luego en el 16, capítulo 16, 17 en adelante, dice, hecho está, y la gran Babilonia vino a memoria. Ahora la vemos en este capítulo 17 y 18 y vemos la ejecución de esta Babilonia. Lo sorprendente es que será destruida de una manera súbita, de una manera rápida. Y algo aquí que me llama también la atención es de que esto ya se había profetizado en el texto de Isaías 13, 19, en Isaías 34, 11 al 15, en Jeremías 50, del 38 en adelante. Y para una referencia, les voy a leer el texto de Isaías. Bueno, usted lo tiene aquí en la pantalla. Isaías 34, versículo 11 y 15 dice, se adueñaron de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción. Recordemos que el cordel implica juicio y niveles de asolamiento. Ahí anidará el búho, pondrá sus huevos y sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán ahí buitres, cada uno con su compañera. Podemos ver aquí entonces que se narra desde 700 años aproximadamente antes de Cristo, lo que sucedería o lo que sucederá en este caso en el tiempo de la gran tribulación. Versículo 3. Porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Este versículo que estamos viendo es la respuesta al versículo anterior, y aquí se muestran las causas de la caída de Babilonia, la cual se divide, según este versículo, en tres acusaciones. El número 1 dice, porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación, una fornicación fúrica, una fornicación desbordante se refiere. Las naciones se embriagaron con el lujurioso e intoxicante vino de la idolatría en todas sus formas. Se dejaron seducir las naciones por el mercantilismo y el materialismo que conducen, en este caso, a la inmoralidad espiritual y física. El anticristo les ha ofrecido tanto y en tan poco tiempo que ante tal riqueza son conducidas estas naciones y estos gobiernos a aberrantes prácticas pecaminosas. En pocas palabras, ante deslumbrantes ofrecimientos de Satanás, estos gobiernos se oponen totalmente a Dios. Segunda causa, dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Bien, note que dice los reyes de la tierra, no menciona a las masas, como dicen los políticos, pero los incluye. Todos los medios económicos, recordemos que estarán al servicio del anticristo y del falso profeta, para así cooptar a los gobiernos y forzarlos de esta forma a adorar al anticristo. Estos reyes y sus súbditos serán cegados por el dinero y los beneficios ofrecidos para así entronizar al anticristo. La prosperidad desmedida y sin control
por lo que podemos observar, embota los sentidos y entroniza al hombre. Usted recuerda 1 de Timoteo 6:10, que el mal de todos es el amor al dinero. Las riquezas sin el temor a Dios conduce a toda práctica pecaminosa. Y ambas situaciones de todo esto que estamos viendo es una fornicación delante de Dios. La tercera causa dice que los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia, esta palabra es importante, de la potencia de sus deleites. Los más beneficiados, como podemos observar, son los comerciantes o los mercaderes o los negociantes, como usted le guste llamar. Sin embargo, la expresión potencia de sus deleites, la palabra potencia, habla de la estridencia y extravagancia de sus lujos. Como podemos ver, son personas con mucho poder adquisitivo. Y aquí algo interesante, la palabra lujo, del griego estrenos, indica voluptuosidad y lujo desenfrenado. Precisamente de la palabra estrenos viene la palabra que usted conoce, estrenar, es decir, adquirir un bien nuevo. Esta descripción etimológica me indica que estos comerciantes vivirán en lujos desenfrenados y fuera de toda ética. Esto con base a la palabra potencia, la cual me indica gran fuerza. Es decir, estas personas, estos magnates, vivirán en lujos que ofenden. Y aquí la pregunta es, ¿grandes lujos a cambio de qué? Versículos 4 y 5. Y oí la voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Esta voz, que aquí se menciona, emite una orden apremiante. Salid de ella. Es la misma voz, el mismo mensaje que se profetiza en Isaías 52:11, en Jeremías 58, en Jeremías 51:45. Y es una exclamación urgente que salgan. Pero también es un llamado dirigido a los seguidores de aquel tiempo de Cristo, a los santos surgidos de la tribulación, así como al pueblo de Israel, y que es una orden para los que han sobrevivido a la persecución del anticristo, los que no tienen la marca de la bestia. Por eso les dice, salid de ella, pueblo mío, es decir, salgan de ahí, remanente fiel. Un clamor inaplazable a no seguir las propuestas de esta gran Babilonia y de Satanás. Ahora la pregunta, ¿por qué necesitan oír? Para no ser participantes de sus pecados. En la Biblia, en Génesis 19, 15, 22, usted recordará en el texto de Lot, cuando es sacado por los ángeles. Asimismo, nuestro Dios sigue actuando de la misma manera e invita a estas personas, a sus santos, a que salgan de ese lugar para que no reciban y no sufran ni padezcan la furia de Dios. Así como el ángel sacó a Lot de Sodoma y Gomorra sobre esos pueblos, asimismo Dios actúa con estas personas que no sean participantes de sus pecados. Aquí hay algo importante. No tan solo en este contexto del que estamos viendo, el profético, y también en el caso de Lot, ¿sí? En la Biblia encontramos siempre un llamado a los santos a permanecer separados del mundo, del sistema mundano. Por eso dice, deben salir de ella para no recibir las manifestaciones del juicio divino que se derramarán sobre esta Babilonia.
Dios es sabio y nos dice que ni aún debemos ser partícipes de sus juicios. Por eso dice, mía es la venganza, en Hebreos 10 y en Deuteronomio 32. Y en la Escritura encontraremos varias citas que urgen al pueblo de Dios salir de esa Babilonia. Es probable, mi estimado videoescucha, que estas plagas que cita este versículo se refiera a lo terminado en el capítulo 16, versículo 9, cuando el cuarto ángel dice, y los hombres se quemaron con gran calor, o el 17:20 dice, cuando el séptimo ángel derrama la séptima copa y hubo relámpagos, voces, truenos. Tal vez usted recordará ese momento impactante cuando literalmente son lapidados con grandes trozos de granizo. En especial, sobre todo, el capítulo 16, 17 de Apocalipsis, cuando el ángel dice, hecho está, es decir, el juicio se tiene que consumar. La consecuencia de tan terrible retribución nos los dice el verso 5 que estamos estudiando, que dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Bien, cuando el ángel expresa, porque sus pecados se han acumulado hasta llegar al cielo, o sea, el hombre en su arrogancia trató de hacer su nueva torre de Babel, estoy hablando de una manera metafórica, y que trajo en memoria de Dios aquella gran ofensa narrada en Génesis 11 del 1 al 9, y que allí llega, aquí en la época del anticristo, llega a su clímax sobrepasando todo límite. El hombre de aquel inicio y el hombre actual actúan con la misma arrogancia y desprecio para Dios. Y aquí entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el hombre de hoy tiene celulares y computadoras, pero la rebeldía sigue siendo la misma. La desobediencia sigue siendo la misma. El llamado a salir de la resistencia al llamado de salir de ese sistema babilónico sigue siendo la misma, pero el llamado también de Dios hacia sus santos sigue siendo urgente y sigue siendo al pueblo de Dios, y eso nos incluye a usted, cristiano, nos incluye a usted y a mí, hijos de Dios. Por eso en Levítico 27 y en Primera de Pedro 1:16 dice, sed santos porque yo soy santos. Hay aquí en este versículo también algo que debemos considerar. Considerar con respecto a este versículo 5 que estamos estudiando. Dice, porque sus maldades han subido hasta el cielo. Bien, Hebreos 8:12 y Hebreos 10:17 nos dice que cuando el individuo se arrepiente ante Dios y le reconoce como su Salvador, Dios dice que nunca se acordará de sus pecados. Y no nada más estos dos versículos, hay más, por supuesto. Pero cuando no hay arrepentimiento, Dios no se olvida de tales pecados y de tales pecadores y los trae a juicio. Y aquí, mi estimado, mi escucha, quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted ya se puso a cuentas con Dios? ¿Usted ya ha reconocido a Jesús como su Salvador? Si no lo ha hecho, le invito a que lo haga. Hay varios videos sobre esto en este canal, en los cuales usted puede hacer esa reconciliación con Dios, sobre todo las señales de los tiempos del fin, en la toma o en el video número 5. Ahí usted encontrará esa respuesta. Versículo 6. Dice el texto, dadle a ella como ella os ha dado y pagarle doble según sus obras en el cáliz que ella preparó bebida. Preparadle a ella el doble. Es un texto bastante tremendo.
Este versículo trae a memoria aquello dicho en el capítulo 13, versículo 10, dice, si alguno lleva cautividad, va en cautividad, si alguno mata espada, espada debe morir, y dice que aquí está la paciencia de los santos. Bueno, tal parece que estos versículos 4, 5 y 6 evocan la ley del talión. Sin embargo, no se trata esto de una mera venganza. Recordemos que esta ley la aplicaban los jueces de ese tiempo a los ciudadanos de Jerusalén. De hecho, encontramos varios textos en el Antiguo Testamento con respecto a esto, empezando por Éxodo 22. Ahora, ¿cómo entender esto? Pagar el doble no significa, en este caso, duplicar el castigo por la ofensa recibida. Más bien, establece un parámetro de equivalencia, es decir, según sus obras. Si alguien robó, en este caso, tiene que devolver y pagar lo equivalente. Sin embargo, la estirpe farisaica lo llevó a pie juntillas, como se dice, sin considerar el verdadero sentido del texto citado de la ley. En el caso de este versículo, cuando dice, en el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble, nos está indicando entonces que esta Babilonia ramera se le daría o se le dará la misma retribución de sus pecados, es decir, lo equivalente a sus ofensas. O sea, el mismo recipiente o instrumento que utilizó la gran ramera para cometer sus barbaridades, será utilizado de la misma forma para ejecutar la justicia de Dios. Y esa postura se sostiene con los siguientes versículos. Jeremías, ahí lo tiene, 50, 15, versículo 29, Jeremías 51, 24, Apocalipsis 13, 10. Pero el que me interesa más, precisamente, es el 51, Jeremías 51, 24, dice, y pagará a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Entonces, cuando este versículo dice prepararle a ella el doble, parece indicar que recibiría el doble por el mal que ha hecho. Sin embargo, el sentido correcto indica que esta Babilonia recibirá el equiparable retribución por su pecado. Nahum 1:9 nos los dice. ¿Qué pensáis contra Jehová? ¿Él hará consumación? ¿No tomará venganza 2 veces de sus enemigos? Dice Jeremías, pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo. Haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció, contra el Santo de Israel. Es decir, ojo por ojo. 18:7. Cuando ella, otra de las causas del juicio de esta gran ramera, o de esta Babilonia, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice, escuche esto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Vaya arrogancia de esta Babilonia. Este versículo expresa la causa del juicio tan severo contra esta Babilonia, y como se aprecia en este versículo, ella, la Babilonia, como ramera, expresa tremenda soberbia, tremenda arrogancia y autosuficiencia. Esta actitud Dios la aborrece porque toda arrogancia roba la gloria de Dios. Dice Isaías 42:8, no daré a nadie mi gloria. Y quien ose glorificarse a sí mismo, entonces está robando la gloria de Dios. Y como se ve,
en este versículo que estamos estudiando, ella se ha glorificado a sí misma sobremanera. Y la Biblia nos dice que Dios resiste a los soberbios, y en Mateo 23:12 también nos lo dice, que el que se enaltece será humillado. Y esto es precisamente lo que nos enseña el versículo que estamos estudiando. El versículo describe una Babilonia que ha vivido en deleites pecaminosos propios de la carne y de pasiones sensuales descontroladas. Y aquí viene lo interesante. Recuerde el versículo que estamos viendo. Dice, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Lo he puesto en esos colores para que usted vea y analicemos también las causas del juicio y de la arrogancia de esta mujer. Dice en su soberbia, yo estoy sentada como reina. Esto por el hecho, ¿se acuerda usted?, de estar sentado sobre la bestia. Y en una expresión más aterrizada o popular diría, yo soy la que manda aquí. Por tanto, cree que nadie la puede tirar de su trono. Y luego dice, en esa autosuficiencia, y no soy viuda. En una expresión popular diría, tengo quien me defienda. Esto expresa un exceso de autoestima, de autoconfianza, porque como ha seducido a los reyes de la tierra y a la vez los ha hecho partícipes de su poder, cree esta mujer sistema que sus beneficiados meterán las manos por ella. Sin embargo, no sabe que más adelante sus propios gobernados se volverán contra ella. Y luego el exceso de arrogancia de esta mujer sistema le lleva a decir, no veré llanto. Es decir, nadie puede hacerme daño. Como podemos ver, la forma de vida y conducta de esta Babilonia denota un evidente materialismo e indiferencia, así como arrogancia y vanidad recalcitrante, actitudes totalmente rebeldes hacia Dios, y ante tal conducta Dios prescribe el juicio, darle de tormento y llanto. Y en el siguiente versículo vemos el juicio divino que pone en su lugar a esta ramera arrogante y soberbia. Versículo 8. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios que la juzga. Qué interesante esto. Dice, por lo cual, es decir, por las fundadas evidencias que hemos visto en los versículos anteriores, evidencias acusatorias mencionadas ya en el versículo 6, 7 y 5, 6 y 7, el juicio de esta Babilonia se consumará en 4 acciones o plagas en un solo juicio, en un solo día. Dice, por medio de la mortandad, por medio del llanto, es decir, del dolor, por medio del hambre y por medio del fuego. Solo imagine ese deslumbrante centro de economía y comercio, lugar donde se podía apreciar exceso de dinero, exceso de lujos, exceso de fastuosidad, de arrogancia, de vanidad acendrada, donde los reyes han fornicado con ella en todos los aspectos, donde los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia, es decir, con los excesos de sus deleites, y de manera súbita, en un día, llega destrucción repentina por medio de muerte, por medio de dolor, por medio de hambre y por medio de fuego. Y aquí, mi estimado videoescucha, le pido que lo imagine.
Porque si usted ha recibido a Jesucristo, al ser trasladado usted al cielo por medio del rapto, seguramente no veamos esa terrible escena de juicio. Y note algo para recapacitar. Aquí en el capítulo 18:4 dice, por medio de un ángel avisa a su pueblo, salgan. En cambio, a esta Babilonia el juicio les llega de manera repentina, sin aviso. Como dice el texto de 1 Tesalonicenses 5:2, como ladrón en la noche, y su ejecución será tan rápida, de tal modo de que no hay manera de escapar. Solo le puedo decir que quien desafía a Dios sufrirá tremendo castigo. 18:9. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Este sistema impío montado por el anticristo ahora es enjuiciado. Primero serán los gobernantes que se han coludido con ella en esos negocios turbios y que se dejaron seducir por el fulgor de dinero y los deleites sensuales que les producían una vida libertina y corrupta. Y al verse acabados, solo les queda llorar y lamentarse en su aflicción profunda. Y note algo interesante, dice el texto, harán lamentación por el evidente juicio. Harán lamentación cuando vean, dice, el humo del incendio de esta Babel. Y llama la atención cuando dice harán lamentación, que esto es una indicación que indica, como en el oriente lo hacen, es decir, golpes de pecho y rasgarse la vestidura, una demostración pública por la gran tristeza de este juicio, muy al estilo oriental, usted lo habrá visto. Y aquí la pregunta es, ¿lloran aquí de arrepentimiento? En verdad, no. Lloran porque las esperanzas y los intereses de estos reyes se han esfumado. Lloran porque finalmente se están dando cuenta o se darán cuenta que se prestaron a un engaño y del juicio que ahora está recibiendo. 18:10. Parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Tal es el fuego que consume a esta Babilonia, que estos gobiernos solo ven de lejos la pavorosa destrucción. Y aquí encuentro una enseñanza que aplica a nuestra vida. Aquellos que estuvieron cercanos en la prosperidad, cuando hay problemas solo les gusta ver de lejos, ¿verdad? Es interesante cómo estos gobernantes tenían en alto a esta Babilonia. Es más, la llamaban la ciudad fuerte. Aquí el texto lo dice, es decir, la ciudad poderosa. Pero hoy, de manera por demás sobrecogedora, la que afuera, su orgullo, ahora está en llamas. Y como se dijo en el versículo 8 de este capítulo, sucedió en un momento, en una hora, como dice el versículo. Es decir, su juicio fue de manera rápida y ahora sus aliados se lamentan porque la que antes fue la ciudad grande, la ciudad fuerte, no pudo evitar el juicio divino. Y como se mencionó en el verso anterior, los ayes de lamento no son por la destrucción de Babilonia, sino por los beneficios que dejarán de percibir. Y esto lo confirma el versículo siguiente, que dice, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Es interesante cómo
cómo la palabra de Dios hace una separación pertinente. Por ejemplo, del 18, capítulo 18 que estamos estudiando, 9 y 10, nos dice que quienes se lamentan o se lamentarán son los reyes de la tierra. Pero aquí en este versículo 11 nos dice que quienes harán lamentación serán los mercaderes de la tierra. Recordemos que hablamos de dos características de esta Babilonia, una la religiosa y la otra la comercial. La religiosa, en el capítulo anterior, la ramera recibe su castigo, ahora va el juicio retributivo a la parte comercial. El juicio de Dios va sobre quienes tienen el control del comercio por medio del 666 antes citado en Apocalipsis 13:15 en adelante. Por tanto, mi estimado videoescucha, no es de extrañar que estos mercaderes hagan lamentación e igualmente, como los reyes antes mencionados, su lamento es porque dejarán de recibir beneficios económicos e igualmente porque los reyes antes citados, estos comerciantes harán duelo por Babilonia porque no tienen a quién vender. Ahora todo lo acumulado, que son mercaderías y riquezas, pierden valor porque no hay a quién venderlo. Imagine una sociedad con todo su sistema económico y comercial, incluso político, en una literal e irreversible quiebra. En verdad, vaya caos. Esto es un gran colapso económico. Versículo 12 y 13. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Como podemos ver aquí, mi estimado videoescucha, el apóstol Juan da una lista de las mercancías para las cuales ya no habrá mercado. Y llama la atención que no señala productos de primerísima necesidad. Primero nos pone en este grupo oro, plata, piedras preciosas y perlas. En el segundo grupo nos pone lino, lino fino, púrpura, seda, escarlata. En el tercero nos pone madera olorosa, marfil, cobre, hierro, mármol. En el cuarto grupo, canela, especias, incienso, mirra, olíbano. En el quinto grupo, vino, aceite, harina, trigo. En el sexto grupo, bestias, ovejas, caballos y carros. Y en el séptimo grupo, esclavos y almas de los hombres. Como se puede observar, todo indica que el comercio de Babilonia, de una Babilonia vanidosa, es amplio. Sin embargo, es mercancía que un solo grupo, un grupo selecto de poderosos podrá obtener. Y notemos aquí algo muy interesante en el número 7. Dice, esclavos y almas de los hombres. Esto habla de un comercio inhumano, permíteme la expresión, inhumano de humanos, de esclavos, de trata de personas, de tráfico ilegal de personas. Lo que muestra en este último punto es que la dignidad humana será pisoteada. Por eso dice, y las almas de los hombres. Estas personas que han sido esclavizados, su alma ha caído en gran depresión, que ya no tiene ni para dónde hacerse. Esto habla de un comercio perverso, voraz e insaciable. Y esto subió a memoria de nuestro Dios.
Versículo 14. Los frutos codiciados por tu alma se apartarán de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los frutos de su ambición han desaparecido, y ante la caída de ese sistema económico, lo que sigue es el acabose de la sociedad. ¿Por qué? ¿De qué te sirve o qué le servirá el oro o las piedras preciosas o el costoso marfil cuando no hay nada que comprar? Y también los demás de los otros grupos. Y note la sentencia de este versículo: nunca más las hallarás. Es decir, no se podrán encontrar. ¿A quién se las van a vender? ¿O quién le comprará? Versículo 15. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán de lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! El apóstol nos detalla la incertidumbre y desconsuelo de estos comerciantes, quienes observan de lejos la destrucción de esta Babilonia, y cuyo lamento, como lo hemos dicho anteriormente, no es empático a la desgracia de Babilonia. Más bien, recordemos que son por los beneficios perdidos, y llenos de miedo por la destrucción súbita y sobrenatural, solo observan de lejos, quizá llenos de temor de perecer de la misma manera. Estos mercaderes confiaron en un sistema económico, político, religioso perverso, y ahora súbitamente descubren que quien tenía el verdadero control de todo es Dios. Sin embargo, será tarde. Porque en una hora, dice el versículo 17, han sido consumidos tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajaban en el mar, se pararán de lejos. Al lamento de los reyes y de los comerciantes se une ahora el lamento de los pilotos de las naves, pero igualmente este lamento no es empático, sino porque han perdido la fuente de sus ingresos. Pero su lamento lo hacen también de lejos, seguramente a manera de prevención. Ahora solo piense, la cantidad de desempleados ante tal catástrofe. No habrá trabajadores en los astilleros, ni en los hangares. La riqueza actual generada y transportada por el sector terrestre, aéreo y marítimo es de gran envergadura, que al paralizarse tenga por seguro que generaría un tremendo caos. Eso sin contar los empleados o los empleos indirectos que estas industrias generan. Tal vez usted haya padecido probablemente para transportarse de un lugar a otro a causa de alguna huelga de transportistas, y sabe usted el problema que es trasladarse. Ahora imagínese el caos al suspender todo tipo de operaciones a nivel mundial. Ahora traslade esa imaginación a la época más álgida de la gran tribulación, pero aplicado a esta ciudad. Versículo 18. Todos, dice, se me perdió el 18. Todos vieron de lejos el humo que sube de la Babilonia consumida por el fuego. Todos hicieron lamento por esta situación de esta Babilonia.
Esos navegantes contemplan de lejos lo que alguna vez fue el más grande emporio político, religioso y económico. Por eso exclaman, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Nadie puede decir que hubiera otra ciudad. Y aquí hay algo interesante. Mire, cuando fue el incendio de la iglesia de Notre Dame en Francia, en el 15 de abril de 2019, muchos dijeron algo parecido. ¿Qué templo era semejante a esto? Y muchos vimos este suceso en tiempo real. Aquí le pongo a usted estas imágenes que sucedieron en aquel 2019 de la Catedral de Notre Dame, y el mundo estaba a la expectativa sobre este hecho. ¿Qué catedral había como esta de gran significado? Asimismo, sucederá con la Babilonia. En el versículo, algo que debemos tomar en cuenta, en los versículos del 9 al 18, que estamos leyendo de este texto de Apocalipsis 18, los reyes de la tierra, los mercaderes, los pilotos de las naves, así como sus tripulantes, todos vieron de lejos el humo que sube de esta Babilonia consumida por el fuego. Todos hicieron lamento por ese suceso, pero ninguno, ve lo interesante de esto, ninguno fue movido a arrepentimiento. Por supuesto que lloran, pero por la pérdida de sus beneficios económicos, no por sus pecados. Y con respecto a esta expresión, lo acabamos de ver, lo que sucedió en Francia, muchos lo vimos en tiempo real. Entonces, y la gente decía, ¿qué templo era semejante a este? Para esto es necesario hacer la siguiente apreciación. La Babilonia mencionada en este libro de Apocalipsis, por el contexto, seguramente no es la Babilonia del Éufrates. Primero, aunque algunos tramos del río aún son medianamente navegables, no es apto para naves de gran calado. Y otro argumento que considero el más acertado, de que no es la Babilonia del Éufrates, y usted lo recordará en Apocalipsis 16:12, este río será secado para que por ahí transite el ejército de 200 millones mencionado en Apocalipsis 9:16. Lo más probable de esta Babilonia, lugar donde fluye la confusión mundial, sea una localidad cercana al mar Mediterráneo, y esto incluye a Roma. Versículo 19, y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Todos los que tenían algo que ver con las actividades comerciales de esta Babilonia manifiestan su duelo con endechas y muy al estilo oriental, aquí lo marca. Y todos los que tenían algún tipo de relación con este sistema, de manera súbita, ven a esta Babilonia convertida en cenizas. Ezequiel 27:28 lo anticipó en el 590 aproximadamente antes de Cristo, y por fin este sistema controlado por el anticristo, controlado por el 666, quedará aniquilado de manera fulminante, según lo menciona este versículo. 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. En el desarrollo y transcurrir de la tribulación, los santos de Dios, su pueblo de Israel, fueron perseguidos de manera feroz.
No está hablando aquí de la iglesia, sino de los santos de la tribulación y del pueblo de Israel. Así que también como sus dos testigos fueron vejados de una manera por demás indignante, según lo vimos en el capítulo 11. Todas las acciones ejecutadas contra el pueblo de Dios, orquestadas por el anticristo, causaron llanto, dolor, miedo y muerte. Pero ahora esta Babilonia, promotora de gran maldad, recibe finalmente lo merecido. Aclaro, no es venganza, es el juicio retributivo de Dios. Y ahora este ángel anuncia a su pueblo, al pueblo de Dios, que se alegre. Esto es un exhorto que los incluye a todos los santos de todos los tiempos, así como los apóstoles y a los profetas. ¿Cuál es la razón de tan grande alegría? Que la justicia de Dios se ha cumplido sobremanera. Este clamor de justicia viene desde Génesis 10:10, cuando Nimrod creó ese sistema de confusión. Recordemos que Babel significa confusión y que persiste en nuestros días. Ese vigoroso cazador, vigoroso quiere decir en el idioma hebreo, opositor de Dios, engañador de hombres, ha cautivado a miles de personas a través de los siglos, transportando su ideología idolátrica a todas las naciones y en todos los tiempos, y que en la tribulación, por medio del anticristo, llegó a su cúspide de su poder, pero finalmente llegó la justicia. Ese sistema babilónico no será más, dice el texto, porque en una hora ha sido desolada. Es decir, en un momento fue destruida. Versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Esta es una tremenda ilustración que este ángel poderoso da a Juan, que así como de esa manera inevitable se hunde esa enorme piedra de molino al ser arrojada con fuerza, es decir, con ímpetu a lo profundo del mar, así de manera indefectible se hundirá y desaparecerá ese sistema babilónico y jamás habrá memoria de ella. Dice Jeremías 51, 64, así se hundirá Babilonia y no se levantará del mal que yo traigo sobre ella y serán rendidos, o sea, nunca más será hallada. Para que usted tenga una idea de una piedra de molino, ahí le muestro una piedra de molino que se usaba, aún se sigue usando en algunos lugares de Jerusalén. Aquella de arriba es para los granos, para el trigo, la cebada, y las dos de abajo es para generar para las prensas de las olivas y generar el aceite de oliva. Ahí tiene usted una idea de lo que significa lanzar una piedra enorme de estas. Indefectiblemente se tiene que hundir y desaparecer. Indefectiblemente el sistema babilónico será desaparecido. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirán más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Con este versículo y el que sigue es el 23, pues la situación de la Babilonia que aquí se menciona se puede resumir en una sola palabra: desolación. Todo lo relacionado al arte, a la música, no habrá más. Ezequiel 26 también lo profetiza. No habrá artesanos ni oficios. La industria cesará. Toda actividad humana callará, y la que fuera el centro de toda actividad y trabajo, expresión de arte, de profesión y de oficios, ahora está en la más recrudecida devastación.
Para que usted tenga un poco de imaginación de esto, quiero recurrir a hechos que nuestro mundo ha padecido. ¿Recuerda usted los estragos del huracán María en Puerto Rico en septiembre de 2017? Ahí tenemos una imagen. ¿Recuerda usted los efectos del volcán de fuego en Guatemala en junio de 2018? ¿Recuerda usted aquel sismo y tsunami en 2004 en Sri Lanka y las costas de Indonesia y Tailandia? ¿Recuerda usted los grandes incendios de California en agosto de 2018 y también los que sucedieron en Australia en 2019 y 2020? Estos son solo ejemplos para que usted se forme una idea de lo que es una devastación. Ahora piense en estas imágenes que usted ve y conjúguelas, todas estas o todos estos sucesos, para vislumbrar la desolación que le espera a esa Babilonia y al mundo que rechazó a Jesucristo. Una imagen apocalíptica. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Ante gran ruina no habrá luz, estas se apagarán para siempre. Una ciudad sin luz es una ciudad muerta. No habrá bodas, así como ningún tipo de festejo ni celebración. No habrá nada de qué alegrarse. En pocas palabras, habrá un luto permanente. El versículo anterior y este nos están diciendo y nos están dando una imagen espeluznante. Dice el versículo: pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Es un indicativo que por medio del comercio y la idolatría controlaban a las naciones y las inducían a la desobediencia a Dios, y por esta nefasta acción Dios les juzgará severamente. Y como lo dije hace un momento, el resultado es en una sola palabra: desolación. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. Será juzgada esta Babilonia por la sangre del pueblo de Dios, sangre derramada en todos los tiempos a partir de la muerte de Abel. Para comprender esta Babilonia es necesario recordar cómo fue su comienzo con Nimrod, el rebelde, quien se nombra en la Biblia como vigoroso cazador, del hebreo Gibor, Strong 1368, que indica un guerrero, un tirano. Y si usted ve su Biblia en Génesis 11:4, inicia este reino de confusión tratando de llegar a Dios por sus propios medios, orgullosamente creando su propio sistema religioso. Es importante señalar, mi estimado videoescucha, que con la caída de Babilonia en Génesis 11, las prácticas religiosas de Babel pasaron a Pérgamo con el tiempo, y con el tiempo pasaron a Tiatira, la iglesia de Jezabel. Y se nota, es un periodo comprendido entre el año 300 y el año 1500 aproximadamente de nuestra era, época de mayor corrupción escritural, época que surge con Constantino, el del Imperio Romano dividido, y su cristianización a modo, pasando por la terrible Santa Inquisición, período donde surgen los que retienen la doctrina de Balaam, es decir, los que cobran por ministrar, donde surgen los nicolaitas, es decir, los que cautivaron al pueblo, y de ahí se esparcen a todo el mundo. Y curiosamente, por decirlo de alguna manera, los líderes religiosos de aquella época y hasta hoy aún conservan los colores escarlata, púrpura y mucho oro.
Fue tal el poder, o es tal el poder de esta religión, que era quien literalmente ponía o quitaba reyes de acuerdo a sus intereses. Y de esto la historia nos da cuenta, de tal forma que la influencia de esa Babilonia y su sistema idolátrico, así como su injerencia en los gobiernos de este mundo, permanece aún vigente hasta nuestros días y se acrecentará y se está acrecentando ya para el tiempo del Anticristo. Se menciona como Babilonia la Grande, por considerarla una entidad de gran influencia y de confusión también por su carácter político y religioso. Y aquí hay algo interesante. Muchos historiadores, arqueólogos y antropólogos coinciden que Babilonia es la madre de todas las religiones paganas. En tiempos de Babilonia, la Babilonia histórica, esta era conocida por la gran cantidad de templos a diversas deidades y la gran proliferación de doctrinas que acabaron diseminándose en todo el mundo hasta nuestros días, de tal manera que le han dado una representación como entidad religiosa dominante. Esto dicen estos estudiosos. Pero aquí hay algo que me llama aún más la atención. La palabra Babel, sabemos que en hebreo o en arameo se define como confusión. Sin embargo, en idioma acadio o sumerio, la palabra es Babilim y su significado es puerta de dioses. Usted juzgue. Preguntas de repaso. Aquí tenemos las preguntas de repaso. Este es un tema bastante grande para que usted lo estudie. Vale la pena estudiarlo. Infórmese aún más y usted puede sacar más información. Le ayudará a su vida, a su devocional, a su estudio personal, para que usted conozca más la mente de Dios. Tenemos aquí otras preguntas sobre el mismo capítulo. ¿Quiénes son los reyes que se lamentan? ¿Qué sucede? Describe a la Babilonia, el resultado del juicio. ¿Qué se halló como evidencia para juicio sobre Babilonia? Mi estimado videoescucha, mi estimado hermano, una vez más, gracias por su atención. Recuerda, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios le bendiga.